buenos días a todos, casi buenas tardes. Muchas gracias por venir hoy a esta convocatoria sobre un acto que verdaderamente se debe enmarcar en los actos del 10º aniversario de la creación del SSM. Bueno, pues yo creo que más allá de daros la bienvenida a todos los asistentes, un público, digamos, diverso, también no solo incluye miembros de bueno, pues de representantes de la banca, de las asociaciones, por supuesto inspectores y otras áreas del banco relacionadas, desde regulación a otras áreas, y también bueno, pues una calurosa bienvenida, debo decir, los nuevos y futuros inspectores que acaban de iniciar o que inician hoy el curso. Y yo creo que esto va a ser, en lugar de hacerlo como broche final de vuestro curso, pues lo estamos haciendo un poco como punto de partida para sentar ya las bases y que toméis nota de la complejidad y de todos los elementos muy interesantes con los que os vais a encontrar cuando empecéis ya a trabajar, ¿no? Por supuesto, mi agradecimiento a Fernando Restoy, de sobra conocido por todos. Aquí ha tenido una trayectoria muy relevante dentro de la casa, desde economista titulado del Servicio de Estudios, por supuesto llegó a director de Departamento de Estudios Monetarios y Financieros, subgobernador del Banco de España, vicepresidente de la CNMV previamente, y actualmente presidente del FSI, del Financial Stability Institute, que es uno de los órganos del Banco Internacional de Pagos de Basilea, con sede en Basilea, evidentemente, y tiene como función principal mejorar la coordinación entre los reguladores bancarios nacionales, pues a través de numerosas palancas que él ha explotado convenientemente y le ha dado una gran relevancia y un gran brillo al FSI, al Financial Stability Institute. Y por supuesto, que es lo que nos trae hoy aquí, como miembro destacado del grupo de expertos que ha elaborado un informe sobre el proceso de supervisión, sobre el SREP, en el SSM. Bueno, pues yo creo que sin más dilación, porque vamos a tratar de tener un diálogo durante 45 minutos y después dejar 15 minutos para preguntas, que seguro que son numerosas. Pues Fernando, me gustaría bueno, pues empezar un poco echando la vista atrás. Como he dicho, esto es un acto relacionado con el 10º aniversario del SSM. Yo creo que el SSM ha sido un caso de éxito, verdaderamente lo creo, a lo mejor otros no opinan así, pero fuimos capaces de poner en marcha en un tiempo récord, bueno, pues un mecanismo sin duda complejo, ¿no? Yo creo que quizás podíamos empezar, pues, ¿cuál es tu visión sobre el SSM como supervisor? Tú tienes una visión muy transversal de todos los supervisores internacionales, no solamente europeos, sino a nivel global. ¿Cómo se nos ve desde fuera después de estos 10 años? Bueno, muchas gracias por la invitación, por la introducción. Déjeme que empiece felicitando a las personas que han superado la parte de oposición del proceso de selección y que ahora empiezan el curso de formación. Darles sinceramente la enhorabuena. Yo creo que han elegido la institución correcta y donde van a ser seguramente para encontrar, digamos, mucha satisfacción profesional y algunos también personal, por supuesto. Bueno, ¿cómo se ve al SSM desde fuera? Vamos a empezar cómo se le veía, ¿no?, cuando eso se creó hace 10 años, ¿no? Y yo creo que si uno realmente echa la vista atrás, pues cualquier observador que, bueno, pues tratar de entender realmente la estructura, ¿no?, de la cual se iba a dotar el mecanismo único de supervisión, pues se daba cuenta de que era enormemente singular. Es decir, no existe ningún otro supervisor en el mundo que tenga una estructura siquiera parecida a la del SSM, ¿no? Estamos hablando de una entidad plurinacional que lo que hacía, que tenía competencias directas de supervisión sobre entidades localizadas en 19 estados distintos, que empezaba a supervisar sin que hubiera una convergencia ni siquiera significativa en cuanto a prácticas supervisoras. El grado de heterogeneidad era muy importante en aquel momento, que tenía un sistema de toma de decisiones de nuevo bastante peculiar, con un consejo supervisor nada menos que formado por 25 miembros con derecho a voto, más otros cuantos sin derecho a voto,
y que basaba sus actuaciones sobre la base de los análisis realizados por los equipos conjuntos de supervisión formados por expertos pertenecientes a agencias supervisoras distintas, con mayoría de las agencias nacionales, todos sometidos evidentemente a condiciones de trabajo distintas, con expertise distinto, etcétera, ¿no? O sea, esto era, digamos, el SSM, ¿no? Cuando él se aproximaba por primera vez a esto, ¿no? Y por tanto esa singularidad y esa peculiaridad, pues en muchos casos se traducía en escepticismo. Para muchos era muy complicado apostar porque semejante, digamos, estructura pudiera ser capaz de gestionar una supervisión eficaz en aquel momento. Bueno, yo creo justo reconocer, un poco en línea con lo que tú decías, subgobernadora, que gran parte de estas cautelas, de estas prevenciones, incluso de este escepticismo, se ha disipado en esos 10 años, ¿no? Y yo creo que el SSM se ha mostrado, lo decimos en el informe que señalabas, se ha mostrado como un supervisor respetado, un supervisor eficaz, que no solamente ha conseguido un aumento apreciable del grado de resiliencia de la industria bancaria europea, esto es importante, no solamente uno mira los datos cuantitativos de cuánto aumentó el capital regulatorio desde la creación de la Unión Bancaria, sino uno mira realmente lo que ha pasado en Europa cuando se han producido turbulencias internacionales importantes, como fue la crisis COVID, como ha sido más recientemente las turbulencias con los bancos regionales en Estados Unidos y Credit Suisse en Suiza, y cómo se ha conseguido mantener evidentemente la capacidad de resiliencia en la industria bancaria europea, ¿no? Por tanto, yo creo que hay pocas dudas que hasta la fecha el SSM se ha mostrado como un supervisor eficaz, ¿no? Pero tan importante como esto es que ha sido capaz de desarrollar una metodología supervisora común que ha asegurado la consistencia de sus actuaciones sobre distinto tipo de entidades con independencia de la localización de estas. Y esto es muy importante, fue un enorme reto, y yo creo que si tuviera que enfatizar quizá el principal éxito, ha sido realmente conseguir esto, conseguir esa convergencia hacia una metodología supervisora común que ha conseguido dotar de consistencia las actuaciones y evitar, o casi, digamos, minimizar las quejas en cuanto a posible tratamiento no equitativo de los distintos bancos como consecuencia de su localización dentro de la Unión Bancaria, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas que mejorar. De hecho, el informe va de esto, de qué se puede mejorar. Entiendo que va a ser el núcleo de nuestra conversación. Pero dejadme que diga una cosa, es decir, gran parte de las conclusiones o las recomendaciones que realizamos en el informe serían extensibles a otros supervisores en otras jurisdicciones. De hecho, el informe fue finalizado, aunque no publicado, con anterioridad de la crisis bancaria en Estados Unidos y en Suiza. Y cuando observamos lo que había pasado, no tuvimos que modificar absolutamente nada del informe, que nos parecía que era todo lo contrario, que lo que había ocurrido de alguna manera reforzaba las conclusiones del informe y sugería una aplicabilidad que se extendía más allá de la propia Unión Bancaria. Bueno, has tocado temas muy relevantes en el inicio del SSM. Básicamente se ha conseguido, bueno, pues mejorar la consistencia, el level playing field y el establecimiento de una cultura supervisora común, cosa que realmente, como has dicho tú, no existía. En este recorrido, bueno, pues ha habido muchísimas dificultades, muchísimos retos. Pero bueno, yo creo que se alcanzó una velocidad de crucero. Y aquí has mencionado también el elemento de la eficacia supervisora, y yo creo que también me gustaría que contempláramos el elemento de la eficiencia. Todo esto unido a, oye, vamos a hacer un stock take, vamos a ver lo que ha ocurrido, cómo podemos mejorar hacia el futuro, cuáles son los rangos de mejora. Entonces, yo aquí sí que me gustaría, antes de preguntarte directamente cuáles son los aspectos más relevantes que destacarías del informe, yo me gustaría poner encima de la mesa dos planos para discusión. El primero sería la eficiencia, simplificando y asignando mejor esos recursos escasos que todos tenemos. Y en segundo lugar, la eficacia, es decir, que las acciones de los supervisores tengan un impacto realmente concreto, tangible, y que no se retrase en exceso la corrección de las deficiencias detectadas. Y esto, bueno, pues yo creo que iremos desgranando pues el tema de cómo mejorar la sensibilidad al riesgo, cómo mejorar la priorización, cómo permitir más espacio para el juicio experto. Bueno, yo creo que todo esto iremos desgranando. Pero mi pregunta ahora concreta, más allá de estos planos más amplios, sería, bueno, pues ¿cómo ves tú los aspectos más relevantes que destacarías del informe dentro de estas posibles vías de mejora?
Bueno, yo creo que has introducido muy bien lo que fue el mandato que recibimos, que es básicamente revisar la eficacia y la eficiencia de los procedimientos supervisores, ¿no? Al final, nosotros en el informe tenemos como 3 tipos de análisis, ¿no? Una primera parte es una valoración de lo que es el mecanismo de supervisión en este momento. En segundo lugar, algún tipo de recomendaciones en materia de procedimientos, en materia de organización. Y un tercer ámbito, que es el ámbito de sugerencias en cuanto a la mejora técnica de los contenidos de la actuación supervisora, ¿no? Muy a grandes rasgos, porque evidentemente ojalá tengamos tiempo para detallar algunas recomendaciones concretas. Yo creo que en términos de valoración, de nuevo ya lo hemos dicho, es una valoración netamente positiva, tanto en términos de eficacia como en términos también de consistencia de los procedimientos supervisores. Y es importante destacar aquí que el tipo de recomendaciones que sugerimos un poco tiene que ver con el grado de madurez alcanzado por esos procedimientos comunes establecidos, ¿no? Nos parece, digamos, que cuando se crea el SSM era muy importante trabajar sobre la consistencia, realmente conseguir armonizar procedimientos. Es verdad que esto ha podido introducir algún tipo de rigidez, así digamos, como su producto, digamos, adverso de esta búsqueda de la consistencia. Pero llegado el momento en el que, como estamos ahora, pues ya se ha alcanzado esta madurez de los procedimientos supervisores, donde hemos construido, digamos, un ámbito de mutua confianza entre autoridades nacionales y el Banco Central Europeo, pero también entre supervisores y supervisados, pues es el momento de tomar ciertos riesgos y introducir ciertos elementos de flexibilidad que permita mejorar la sensibilidad al riesgo de los procedimientos, ¿no? Esto en cuanto a la valoración general. En lo que se refiere a eficiencia, procedimientos, organización, pues tú has destacado algo que es muy importante. Nosotros creemos, en particular con el SREP, con el ejercicio anual de evaluación supervisora que se realiza el SSM, nos parece que esto se puede realmente simplificar, que se puede recortar en el tiempo y sobre todo se puede integrar mucho mejor con la actuación supervisora regular. Esto es algo, digamos, que enfatizamos mucho en el informe. Y en este ámbito creemos también que en lo que tiene que ver, digamos, con la organización interna, se puede dar bastante más margen de maniobra a los equipos supervisores para que estos decidan de alguna manera cuáles son las pruebas supervisoras que son pertinentes para cada entidad en función de las vulnerabilidades detectadas de las mismas y, por lo tanto, permitirles un cierto grado de desviación con respecto a la plantilla más o menos común que se utiliza para supervisar distinto tipo de entidades. Es decir, se puede de alguna manera mitigar este problema del box ticking que tanto critican todos, se diría, los supervisados y los equipos supervisores, etcétera, ¿no? Y en cuanto a mejoras técnicas, pues básicamente tienen que ver con tratar de reequilibrar el peso relativo que tiene en este momento las medidas cuantitativas con respecto a las medidas cualitativas. Y eso, digamos, creo que hay un ámbito interesante ahí para mejorar los procedimientos a la base de reequilibrar la importancia relativa de ambos tipos de actuaciones. Mejorar técnicamente tanto unas como otras, las medidas cualitativas y las medidas cuantitativas. Y yo creo que reforzar también la transparencia y la claridad en la transmisión de las expectativas supervisoras a los supervisados. Yo creo que se puede realmente contextualizar mejor lo que se está pidiendo a las entidades, se puede seguramente mejorar su formulación, un poco más de concreción. Sobre todo es importante priorizar, que la entidad sepa qué es lo importante y, sobre todo, es muy importante lo que sería hacer un seguimiento mucho más claro y preciso del grado de mejora o el grado de cumplimiento por parte de la entidad de las expectativas supervisoras transmitidas. Antes de pasar a otra pregunta, no sé, hemos discutido en el Supervisory Board y a raíz de vuestro informe, Fernando, el tema de la cultura y de cómo cambiar la cultura, ¿no? Esto de la filosofía de la supervisión y, bueno, ya veis, la primera parte de vuestro informe va más sobre esto, sobre cómo cambiar la cultura del supervisor, cómo cambiar la cultura de los jefes de los supervisores y, por supuesto, del Supervisory Board, ¿no? Entonces, esto es un debate que a veces se torna un poco intangible, con conceptos demasiado filosóficos y demasiado amplios, pero si tú tuvieras que trasladarlo a temas más terrenales, ¿qué elementos considerarías, ¿no? O sea, que sean más cercanos a nuestro lenguaje. Yo cuando me enfrenté a este informe, realmente alguien del grupo dijo, es muy importante hablar de la cultura supervisora.
yo francamente no entendía a lo que se refería. Esto de la cultura supervisora me sonaba algo, digamos, poco tangible, ¿no? ¿Qué es esto, no? Luego me di cuenta que es muy importante, ¿no? Realmente es, por tanto, no soy yo, digamos, el protagonista seguramente del contenido del informe en esta materia, pero sí soy un convencido de que realmente eso es muy importante. Existe esta cosa que se llama la cultura supervisora, ¿no? Voy a destacar un ámbito que me parece crucial, que es el ámbito de tolerancia al riesgo. Realmente la tolerancia al riesgo que tiene el supervisor, porque la acción supervisora conlleva riesgos. Es evidente que va dirigida realmente a corregir los riesgos de las entidades o tratar de cubrir adecuadamente cuáles son los riesgos que conlleva la actividad de las entidades, pero en esta tarea, digamos, se asumen ciertos riesgos como supervisor, como institución. Y eso es muy importante, ¿no? Es decir, cuando se habla un poco de lo difícil que es la supervisión, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues hay mucha gente que sabe mucho más que yo de eso porque han estado involucrados en lo que es la supervisión de base. Realmente siempre se dice, bueno, es muy complicado identificar cuáles son las medidas correctas que se debe aplicar a cada una de las entidades. Me da la impresión que es mucho más complicado, más que identificar las medidas que se deben imponer a las entidades, es elegir el momento en el cual la actuación supervisora tiene que tener lugar. Y eso es tremendamente complicado y existe cierto debate. Y hay quien dice lo mejor, cuando hay un problema, lo mejor es actuar cuanto antes y de la manera más contundente posible. Hombre, no está mal como referencia general, pero hay que tener en cuenta, evidentemente, que en ocasiones una actuación demasiado temprana, con no suficientes, digamos, elementos de juicio y demasiado radical, puede generar cierto riesgo de desestabilizar las propias entidades y, sobre todo, generar un riesgo de litigiosidad. Esto es evidente. Por tanto, un supervisor responsable, por supuesto que tiene que entender muy claro cuál es su función, pero al mismo tiempo tiene que ponderar las consecuencias de sus propias actuaciones. Y eso debe hacer un supervisor responsable. Dicho esto, es evidente que no se puede ser un supervisor eficaz si no se asumen ciertos riesgos. Y de ahí viene, digamos, la importancia del marco de tolerancia al riesgo que tiene el supervisor. Y el ejemplo más claro, evidentemente, es lo que ha ocurrido en Estados Unidos con SVB y otros bancos regionales, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido ahí realmente es, uno lee el informe, que recomiendo a todos que lo lean, si no lo han hecho ya, el informe de evaluación que hace la propia Reserva Federal sobre lo que fue el funcionamiento de la supervisión en el caso de SVB. La conclusión general es que había una cultura supervisora en la Reserva Federal, pues que era excesivamente aversa al riesgo. De tal manera, y esto conllevó un retraso en las actuaciones supervisoras. No es correcto decir que el supervisor americano no conocía las debilidades, las vulnerabilidades de SVB. No. Lo que es correcto decir es que no actuó con la suficiente contundencia a tiempo. De ahí la importancia que tiene, pues, esta discusión. En el caso del SSM, el marco de tolerancia al riesgo, siempre relevante, cualquier supervisor, adquiere una especial relevancia en la situación actual. ¿Por qué? En primer lugar, porque si realmente queremos movernos a un esquema algo más flexible, más sensible al riesgo, si vamos a otorgar a los equipos supervisores un mayor margen de autonomía, automáticamente estamos incurriendo en una serie de riesgos que es relevante tener en cuenta. Y en segundo lugar, porque es un hecho objetivo, y esto Lucía y Javier lo saben bien, ¿verdad?, la litigiosidad, es decir, digamos, la propensión de las entidades a recurrir a los tribunales para cuestionar actuaciones supervisoras, esto ha aumentado desde la creación de la Unión Bancaria con respecto a la situación, digamos, en las distintas jurisdicciones. Por tanto, en este marco, evidentemente, tenemos que revisar lo que es la tolerancia al riesgo que tiene el SSM como supervisor. Lo tenemos que revisar. Tenemos, evidentemente, que aceptar un mayor riesgo de litigiosidad, sin que eso, digamos, frene al supervisor para hacer lo que tiene que hacer. Es evidente, tú decías antes de los jefes, los equipos, los directivos, es evidente que los directivos tienen que transmitir a los equipos supervisores la necesidad de asumir un grado razonable de audacia, pongámoslo de esa manera, y sobre todo es importante, evidentemente, que desde las instituciones se proteja adecuadamente a los supervisores y los riesgos que estos están asumiendo, porque estos se van a cometer errores y van a recibir quejas por parte de los supervisados. Bueno, yo creo que ya estamos poniendo encima de la mesa un montón de elementos que son súper relevantes. El marco de tolerancia al riesgo, el Risk Tolerance Framework, que ya se ha empezado a aplicar en el SSM conjuntamente con el Multi-Year Approach
para tratar de ser mucho más focalizados, priorizar mejor, etcétera. Yo creo que esto es muy relevante. Yo, si me permites, Fernando, me gustaría hablar muy brevemente sobre las dos visiones del Risk Tolerance Framework. El primer lugar es, con lo que tú estabas diciendo, cómo priorizan los equipos de supervisión exactamente las medidas supervisoras una vez que, bueno, pues el Supervisory Board, el Consejo de Supervisión, aprueba las prioridades supervisoras. Luego los equipos tienen que adaptar esas prioridades supervisoras generales y globales a la situación específica de cada uno de los bancos y además tienen que priorizar y focalizarse en las actividades más relevantes. Pero aquí lo más importante y ata con todo este tema del riesgo legal es que hay que aplicar juicio supervisor. Es decir, no estamos ante ni un box ticking ni ante una caja negra que no sepamos explicar, ni ante un automatismo. Entonces, esto es fundamental para todos los nuevos inspectores y para los más senior, por no utilizar otro nombre, ¿no? Para todos es fundamental aplicar el juicio supervisor y el juicio experto. Yo creo que en todo esto sobrevuela relacionado con el riesgo legal que, bueno, puede ser contenido en unos casos y menos contenido en otros. Es decir, que el grado de audacia pues también hay que medirlo y saber medirlo y por lo menos tener la información, ¿no? También has traído encima de la mesa el tema de la crisis bancaria de marzo de 2023 y Silicon Valley Bank, ¿no? O sea, aquí el tema de la cultura supervisora no es un tema técnico, sino más bien es un proceso de escalado. Faltó a lo mejor coraje para elevar las medidas a tiempo o los propios procedimientos internos no permitieron que se elevaran adecuadamente las medidas en ese momento. Pero uno de los elementos fundamentales que, en mi opinión, están alrededor de la crisis de Silicon Valley Bank y de los posteriores que cayeron, bueno, pues es el tema de la viabilidad y de la sostenibilidad de los modelos de negocio y de cuáles son todos los sistemas internos de gestión y de gobernanza que, de alguna manera, los supervisores tienen que estar continuamente valorando en las entidades, ¿no? Y yo creo que el informe señala bueno, pues elementos muy relevantes, estos dos, pero también señala, digamos, una falla en los procedimientos que se siguen en el SSM, que es que el SREP y el SSM en general es demasiado capital-centric, está demasiado focalizado en capital y a lo mejor algunos elementos, por cierto, tan poco fundamentales como la calidad de la gobernanza y el modelo de negocio, pues no responden adecuadamente ante iniciativas e impulsos únicamente basados en capital, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que nos explicaras cuál es la aproximación. Yo creo que esto es un tema muy relevante para todos y en concreto para los supervisores jóvenes y bueno, te cedo la palabra para que lo expliques. Bueno, los supervisores jóvenes, los veteranos en Europa y en el resto del mundo. Sí, esa es la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que has contextualizado bien lo que el contenido del informe en cuanto a el tema del modelo de negocio, sostenibilidad del modelo de negocio. Por cierto, debo empezar diciendo que el banco, bueno, el SSM, es uno de los pocos supervisores en el mundo que reconoce como un capítulo específico dentro de la evaluación supervisora la sostenibilidad del modelo de negocio. Eso no existe, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, hablando de Estados Unidos, bueno, pues lo que ocurrió con los bancos regionales, pues evidentemente es un buen ejemplo de la importancia que tiene el análisis de sostenibilidad del modelo de negocio, ¿no? Yo creo que hoy en día existen pocas dudas, ¿no? Son bancos que caen, en principio, porque tienen un modelo de banco manifiestamente no sostenible, como consecuencia de un riesgo de tipo de interés absolutamente desproporcionado, en un contexto de crecimiento sostenido del balance de la entidad. Entonces, bueno, pues en una situación en la cual, pues hombre, más capital y más liquidez, pues no hubiera venido mal y seguramente hubiera retrasado y, digamos, la crisis, y a lo mejor hubiera facilitado un tratamiento más ordenado, ¿no?, de la crisis de los bancos en cuestión, ¿no? Pero ciertamente no existe, yo creo que lo decimos en el informe en algún momento, no existe un ratio, digamos, factible de capital que pueda compensar un modelo de negocio no sostenible. Esto es así. Entonces, es más, si uno observa, por ejemplo, lo que es los indicadores que habitualmente se utilizan, que utiliza el SSM para medir la sostenibilidad del modelo de negocio. Y algo que se utiliza, un indicador fundamental, pues es la capacidad que tiene la entidad de generar un rendimiento suficiente para sus accionistas. Tiene un return on equity que sea, digamos, suficientemente elevado, sostenido en el tiempo, ¿no?
Bueno, pues mire usted, si lo que realmente me preocupa que hay un ROE demasiado bajo, digamos, y tal, pues difícilmente eso lo voy a resolver pidiendo a la entidad que tenga más equity. Ya, por el hecho de pedir a la entidad más equity, pues seguramente no voy a conseguir realmente el return on equity, digamos, vaya a ser satisfactorio, ¿verdad? O sea, como que la aritmética elemental no ayuda en este caso. Pero es que encima si uno acude a lo que habitualmente se identifican como los nuevos riesgos o los nuevos retos que tiene el sistema bancario, uno acude, por ejemplo, a el mayor riesgo operacional que ocasiona la mayor dependencia de la utilización de soluciones tecnológicas que en gran medida están proporcionadas por proveedores externos, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la competencia creciente de los grandes jugadores tecnológicos, los fintechs o big techs en particular, o incluso los intermediarios financieros no bancarios, la competencia que genera ese tipo de entidades. O si no, por supuesto, los riesgos climáticos. Bueno, pues estamos hablando efectivamente de retos muy importantes, son riesgos materiales, riesgos de enorme relevancia, pero es difícil realmente pensar que es el capital el instrumento más adecuado para hacer frente a estos nuevos riesgos. Yo creo que cuando hablamos de este tipo de retos a los cuales tiene que hacer frente las entidades bancarias, bueno, pues realmente uno piensa en soluciones de tipo estratégico, es decir, cambios de alguna manera, ajustes quizá en el modelo de negocio, ajustes seguramente en los procedimientos de gestión de riesgo, posiblemente algún tipo de decisión estratégica. Y, por tanto, si eso es el remedio, el papel del supervisor debe ser realmente promover precisamente que la entidad adopte, digamos, ese tipo de actuaciones, ese tipo de decisiones que son las más eficaces para hacer frente a esos retos, riesgos de una especial naturaleza, ¿no? Y por eso, bueno, pues independientemente de que, por supuesto, las entidades tienen que tener una capacidad de absorción de pérdidas suficiente, que tienen que tener recursos propios, evidentemente, para hacer frente a las pérdidas que pueda ocasionar su actividad. Eso no cambia en absoluto. Pero si estamos hablando realmente de reforzar la supervisión o la actuación supervisora, tenemos que pensar en otro tipo de medidas más bien más cualitativas, que tiene que ver con la revisión pormenorizada de los planes de negocio de la entidad, que tiene que ver con la revisión, creo que yo, más exhaustiva de los procedimientos de gestión del riesgo y, eventualmente, con la adopción de medidas que pueden ser como pues los establecimiento de límites a determinado tipo de exposiciones, en determinado tipo de freno a la expansión de los balances y quizá en su momento pues restricciones al reparto de dividendos o a la retribución de los directivos, accionistas, etcétera. Es decir, otro tipo de medidas, si quieren, más cualitativas, que en el contexto en el que estamos, pues pueden ser seguramente las más eficaces y que deben complementar, evidentemente, pues las medidas cuantitativas que en todo caso siguen siendo relevantes, claro. Totalmente de acuerdo. Yo por quizás poner una pequeña apostilla, es que clarísimamente el capital no lo es todo. O sea, el capital no lo es todo, es una palanca y un instrumento muy relevante, pero si alguien piensa que por tener un ratio de capital, no sé, del 30, del 40 o del 50%, una entidad por eso se va a salvar absolutamente, bueno, para empezar es que esa entidad no es rentable, posiblemente, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos matar a los bancos antes de que mueran ellos por sí mismos si han de morir, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que nos ha quedado muy claro, coincido plenamente en todo lo que has dicho sobre la sostenibilidad del modelo de negocio y también aquí tenemos que meter gobernanza y no sé si a lo mejor como reflexión general pues algún riesgo más adicional que puede ser, que está muy relacionado con las estrategias y el modelo de negocio, que puede ser un poco la estrategia de IT, de soluciones informáticas, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor el capital no es la palanca más adecuada, pero sí un análisis en detalle de cuál es la estrategia para el futuro, cómo se están sentando las bases de esa transformación del modelo de negocio y digitalización con todos los riesgos y oportunidades, por supuesto, que conlleva, ¿no? Yo creo que esto es una reflexión que nos tiene que quedar a todos muy clara. Y luego está el tema de las medidas cualitativas, ¿no? Y cómo contribuir por parte de todos a su mejor redacción, a su priorización, a que estén mucho más tasadas y los bancos, los banqueros y los gestores tengan mucho más claro qué es lo que tienen que hacer en cada momento y si no lo hacen, bueno, pues ya el supervisor tiene sus palancas para exigir de alguna otra manera un poquito más taxativa que se hagan, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos lleva al tema del capital, Fernando, porque hemos hablado de modelo de negocio, hemos hablado de eficiencia, eficacia, hemos hablado de los supervisores, de la cultura
Y nos queda pues el tema tan importante que es el capital, ¿no? Y cómo determinar esos requerimientos de Pilar 2, ¿no? Actualmente hay una perspectiva más holística con el Overall Risk Score, que básicamente contempla todos los riesgos, incluido también gobernanza y modelo de negocio. Y es a lo largo de, bueno, los equipos de supervisión revisan, evalúan, aplican su juicio experto, pero también tienen en cuenta una desagregación riesgo a riesgo que al final pues juega un papel muy relevante, ¿no? Entonces, yo creo que vosotros estáis haciendo una propuesta innovadora, en mi opinión, en el informe, y sí que me gustaría que la compartieras con todos nosotros. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, es justo destacar que no tenemos una queja o una crítica generalizada sobre el tamaño de los requisitos de capital que se están, digamos, exigiendo a la banca. No pensamos, digamos, que haga falta reducir o incrementar los ratios de capital. En principio no identificamos grandes sesgos o grandes problemas aquí. Por lo tanto, estamos hablando realmente de un tipo de recomendaciones que intenten mejorar el rigor técnico de los cálculos de los requerimientos de capital de acuerdo con el Pilar 2 de Basilea, y de tal manera que realmente pues, se consigue hacer, bueno, no solamente, digamos, mejorar la calidad técnica del cálculo de esos requerimientos, sino al mismo tiempo hacerlos más transparentes de cara a las entidades, que es algo importante, ¿no? Entonces, vamos a ver en este momento, muy brevemente, porque tú ya has resumido muy bien cuál es la situación actual, yendo un poquito incluso más atrás. Saben que tenemos que, como consecuencia del SREP, con los procedimientos supervisores, el supervisor establece requisitos, digamos, adicionales de capital sobre los que ya, digamos, se indica con el Pilar 1 de Basilea, los requerimientos mínimos, que en este caso, en el caso del SSM, lo que tenemos es dos tipos de suplementos de capital regulatorio exigido. Uno se llama P2R, que se deriva directamente de lo que es la evaluación supervisoria, y que es un requisito, esto hay que cumplirlo, digamos, y está sometido a un régimen, digamos, de incumplimientos parecido al Pilar 1. Y luego existe un segundo componente del Pilar 2, que se llama P2G o Pilar 2 Guidance, bueno, pues que es una indicación, una expectativa supervisora sobre capital adicional que el supervisor formula, ¿no? Y que este último pues tiene que ver básicamente con lo que es la pérdida de capital asociado al escenario adverso de un stress test, grandes riesgos, ¿no? Entonces, el marco actual en general, bueno, pues es razonable. Hay otros supervisores que no han aplicado, incluso con anterioridad al SSM, es el caso del Banco de Inglaterra. Pero la forma en que esto se está utilizando, se está computando en caso del Banco Central Europeo, pues adolece de ciertas deficiencias en nuestra opinión. En primer lugar, como tú lo has señalado muy bien, este P2R es un poco una mezcla de dos enfoques que son conceptualmente muy distintos. El primer enfoque sería un enfoque holístico, que es decir, yo tengo una nota, digamos, agregada para cada entidad que califica o caracteriza su perfil de riesgo, y de ahí derivo, digamos, un requisito de capital, de P2R. Ese sería un enfoque. Otro enfoque es un enfoque riesgo a riesgo. Bueno, pues yo veo una serie de riesgos que me parece que pueden exigir más capital, y entonces lo que hago es asignar capital adicional a cada uno de esos riesgos. Bueno, el SSM ha elegido efectivamente por combinar esos dos enfoques que son conceptualmente distintos, ¿no? Por lo tanto, cuando uno intenta combinar cosas, digamos, que obedecen a formulaciones, a fundamentos distintos, al final es muy complicado que salga algo coherente. Y creo que no ha salido algo coherente, al menos hasta la fecha, francamente, ¿no? Y además esto ha conllevado una complejidad operacional realmente muy importante. Al final, con estos números, conseguir algo que sea consistente y coherente entre distintas entidades, pues se requiere un montón de iteraciones, muchas iteraciones, y hace muy complejo todo el sistema de determinación del P2R, ¿no? Y esto es un primer problema que tiene el esquema actual. Un segundo problema es que, al tener un papel muy fundamental ese llamado enfoque holístico, pues al final derivo un requerimiento de capital de una evaluación agregada del perfil de riesgo de la entidad, y por lo tanto ignoro si lo que está contribuyendo a ese perfil agregado de riesgo son unos riesgos u otros. Básicamente ignoro la relevancia que puede tener de cara a la determinación de los requisitos de capital el hecho de que los riesgos más relevantes para una entidad sean aquellos para los cuales el capital no es la mejor solución. Entonces, dicho de otro modo, yo puedo tener
la misma nota, el overall risk score que tú decías para dos entidades, pero en un caso lo que más contribuye a ese overall risk score puede ser un riesgo de gobernanza y a lo mejor en otro caso es pues el riesgo de tipo de interés en la cartera de vencimiento. Pues es evidentemente capital, pues estaría particularmente indicado en ese segundo caso, pero seguramente lo sería mucho menos en el primer caso. Bueno, pues este tipo de consideraciones que son relevantes pues no están adecuadamente contempladas con el esquema actual. Es más, ni por la parte, digamos, holística, ni la parte riesgo a riesgo, pues se toma en consideración pues la cobertura de los riesgos relevantes que ya proporciona el Pilar 1. Por lo tanto, no estoy buscando realmente capital adicional al Pilar 1 que son necesarios para cubrir los riesgos que tiene la entidad y, entonces, por lo tanto, eso lleva a imprecisiones realmente relevantes. En general hay un problema también de transparencia, digamos, en el cálculo del capital. Es decir, en este momento lo que tengo es el P2R, que como digo es una traslación esencialmente, es una traslación al lenguaje cuantitativo, a requerimientos de capital, de una valoración cualitativa, que es exactamente el perfil de riesgo de la entidad. Bueno, ¿cómo se traduce lo cualitativo en requisitos cuantitativos? Pues la metodología no es adecuadamente estructurada y detallada de una manera que sea transparente, ¿no? Y en el caso del P2G, pues en el caso del P2G, evidentemente su tamaño medio al menos, tiene que ver, evidentemente, con el escenario adverso del stress test, en concreto con el grado de severidad del escenario adverso del stress test. Porque yo sepa, no existe en este momento unos criterios, una metodología para determinar cada año cuál debe ser el grado de severidad de ese escenario adverso del stress test, del cual se diría, evidentemente, el tamaño del P2G, ¿no? Por tanto, esos son elementos, digamos, que se pueden mejorar. ¿Cómo? Bueno, sugerimos, no voy a entrar en los detalles, pero básicamente lo que sugerimos es, ciertamente, en lo que se refiere al P2R, adoptar un enfoque riesgo a riesgo, pero de verdad. Es decir, vamos a desarrollar metodologías dentro del SSM que nos permitan, en primer lugar, identificar aquellos riesgos que precisan cobertura de capital adicional. Y vamos a utilizar modelos, métodos que nos permitan calcular, computar cuáles son esos requerimientos de capital adicionales. Esto no es una cosa esotérica, es una cosa que se está haciendo en otros sitios, por ejemplo, por parte del Banco de Inglaterra. Y creo que existe margen de perfeccionamiento también de lo que hace el propio Banco de Inglaterra, ¿no? Y en general creemos que tiene bastante sentido establecer, seguramente antes del proceso SREP, algún tipo de discusión más o menos pormenorizada sobre cuál es la valoración general que se realiza desde el SSM de los riesgos relevantes para el conjunto de las entidades financieras, para el conjunto del sector. Y esta valoración nos permitirá anclar mucho mejor cuál es la calibración del P2R, digamos, de la entidad, y desde luego calibrar mucho mejor el grado de severidad que consideramos adecuado para el ejercicio de stress test que está detrás de la determinación del P2G. En fin, estamos hablando de ajustes técnicos, insisto, probablemente al final su implementación no va a conllevar un cambio apreciable en los requisitos de capital en media para el conjunto del sector. Seguramente afinará algo mejor en exigir a las entidades el capital que realmente precisan para cubrir aquellas debilidades que exigen una mayor cobertura de capital. Esto creo yo que se conseguiría, digamos, un perfeccionamiento técnico de la forma en que el capital se calcula entidad a entidad y de una manera que lo haría más transparente y entendible por parte de las entidades, ¿no? Pues me gustaría hacerte una brevísima pregunta antes de que ya cerremos y hagamos la pregunta del $1.000.000. Hay un elemento y un concepto que habéis introducido en el informe que a mí particularmente me resulta de especial interés, ¿no? Y es cómo valorar la capacidad de mitigación y de remediación que tienen los bancos, porque los bancos son particularmente distintos entre ellos y unos, digamos, tienen más capacidad de gestionar todos los hallazgos y todas las deficiencias y tienen un grado de disposición para llevarlas a cabo mucho mayor, ¿no? Entonces, este elemento, que yo creo que no lo hemos mencionado directamente en nuestro diálogo, sí que me gustaría que nos explicaras un poco porque me parece particularmente relevante. Sí. Bueno, esto tiene que ver, efectivamente no lo hemos comentado, cómo se ponen notas a las entidades en la evaluación supervisora, los ratings supervisores, ¿no? Cómo se calculan.
En ese momento el enfoque que sigue el SSM, yo creo que la mayor parte de los supervisores en el mundo, es sobre la base de una evaluación de cuál es el riesgo de inviabilidad de una entidad. Entonces, en función de ese riesgo percibido de inviabilidad, pues el risk score pues es uno o es otro. En el caso del SSM, como hemos hablado antes, digamos, ese riesgo de inviabilidad determina no solamente la nota cualitativa, sino también realmente el requerimiento cuantitativo. Bueno, esto, como he comentado antes, el vínculo entre lo que es la calificación de riesgo y el requerimiento de capital, eso se podría perfeccionar. Pero yo creo que también se podría perfeccionar la nota en que se calcula, la forma en que se calcula esta nota supervisora, digamos, de esta calificación agregada del riesgo. Porque el sistema actual, algo tan genérico, casi tan estructural como riesgo de inviabilidad, normalmente es algo que tiende a cambiar poco en el tiempo. Y por lo tanto, al final, pues, realmente no proporciona demasiada información sobre qué es, cómo ha evolucionado el perfil de riesgo de la entidad. Entonces hay un esquema que se ha aplicado en algunas jurisdicciones que vincula realmente la calificación, no tanto una calificación absoluta sobre el riesgo de inviabilidad, sino en función de las medidas, el carácter de las medidas que serían precisas para mejorar el perfil de riesgo de la entidad. Y evidentemente los pasos dados por la entidad ya para hacer frente a sus principales vulnerabilidades. Esto es un poco la idea. Es decir, al final, digamos, podríamos tener un risk score que en lugar de depender de esta evaluación de riesgo de inviabilidad, pues básicamente lo que dependería es si está en línea o no con las expectativas supervisoras, básicamente, lo que se ha hecho la entidad, y también, evidente, por la gravedad, por la importancia, la relevancia que puede tener, digamos, las medidas supervisoras adicionales que el supervisor piensa que debe adoptar la entidad. Es digamos, una forma de relacionar la nota más con el flujo que con el stock. Y de esta manera se proporcionan mejores incentivos a las entidades para hacer lo que espera el supervisor que haga. Y, por supuesto, introduciría esto más variabilidad en esa nota supervisora a lo largo del tiempo. Bueno, muchas gracias. Y ya para terminar, y antes de abrir el turno de preguntas de los asistentes, sí que te pediría, bueno, pues como una frase telegráfica, ¿cuáles, en tu opinión, cuáles son los principales retos que afronta la supervisión en Europa en los próximos años? ¿En una frase? En una frase. Esto tiene que ser 30 segundos, Fernando. Bueno, pues entonces voy a utilizar el título de un articulito que inserté en la newsletter del Banco Central Europeo, que se llama algo así como que tiene que ver con un dicho anglosajón, ¿no? Quizá algo así como que lo que te ha traído hasta aquí no te va a llevar allí. ¿Lo dejo ahí o lo explico? Bueno, te permitimos que lo expliques, venga, te permitimos que lo expliques. Vale, gracias. Entonces son 30 segundos. Básicamente es decir simplemente que yo creo que tú has enfatizado al principio, y estoy totalmente de acuerdo, que el SSM es un caso de éxito, esto es evidente. Sin embargo, para seguir siendo exitoso, para poder seguir haciendo las cosas bien, pues hay que cambiar cosas. Esa es la realidad. Me da la impresión de que la capacidad de mejora que tienen los procedimientos habituales sin adoptar reformas es, digamos, modesta, que por lo tanto hay que asumir esas reformas, por ejemplo, las que proponemos en el informe, o puede haber otras, y que esas reformas además son absolutamente precisas, teniendo en cuenta la enorme transformación que está experimentando el entorno en el cual las entidades bancarias desarrollan su actividad. Bueno, esto hay que ponerlo también en el marco de las nuevas tecnologías, digitalización y la transformación de todo el sector financiero en su conjunto y los nuevos actores. Bueno, y con esto yo creo que ha sido, pues hemos estado en tiempo y sí que me gustaría dejar 10-15 minutos para preguntas de los asistentes. La verdad es que nos ha parecido, a mí por lo menos personalmente, muy revelador y muy interesante todo lo que has comentado, Fernando. ¿Quién quiere abrir? Bueno, ya que te hemos invitado, te podemos dejar hablar, Eduardo. Muchas gracias.
Bueno, soy Eduardo Ávila de BBVA, yo creo que muchos me conocéis, y desde hace tiempo, pues 10 años o más, ¿no? Llevo la relación con vosotros y hemos sido testigos durante estos años de todo la implementación del SSM y todo lo que ha supuesto, ¿no? Y hoy se han comentado muchas cosas que efectivamente desde el lado del supervisor las vemos, leímos tu informe, lo comentamos, lo digerimos, dimos comentarios. Fue un informe muy transparente, muchas cosas estamos de acuerdo. Vimos que se recogió mucho sentir de la industria en ese informe y así fue. Pero hay aspectos que coincidimos 100%, ¿no? Como el uso del juicio supervisor. Vimos durante unos años una pérdida por decirlo así, de relevancia del JST frente a equipos horizontales con visiones horizontales de tick the box, que creo que sí que se están poco a poco, sigue habiendo tick the box, lo seguimos, y muchas veces el JST dice, oye, es que me lo pide el equipo horizontal, o viene la metodología del SREP, te tengo que revisar esto, sé que no es una preocupación, pero quiero otra reunión sobre cómo haces el pricing porque no he tenido suficiente, ¿no? Entonces, párate a rellenar eso. Así que ves aspectos que están evolucionando positivamente, pero claramente el juicio supervisor y medidas menos capital-centric yo creo que es lo que se necesita. Y ahí tenemos un gran reto, de formar grandes profesionales, de entender bien la realidad, porque está cambiando muchísimo, ¿no? Todo el incremento del tema ciber, de IT, todos esos aspectos, claramente son retos muy claros. Pero sí que hay un reto que nos cuesta, que no sé, pues la pregunta va en ese sentido, el tema de sostenibilidad, cuando hoy es el mensaje tan fuerte, ¿no? Que viene del SSM como un riesgo casi inminente, y las entidades tenemos el reto de enfrentarnos a la sostenibilidad, y lo estamos haciendo muchas veces como oportunidad de negocio, no solo como reto. Y ahora vienen los planes de transición prudenciales, que es un elemento nuevo, que estamos leyendo la guía, que tiene que aprobar el Consejo de Administración, que es uno más, juntarle con el ICAP, el Recovery, el ILAB, todos los elementos que van subiendo, el RAF, que han ido saliendo nuevos en estos años, que no existían hace 10 años. Quería preguntarte un poco cómo ves dentro de esos riesgos, cómo los vamos a digerir, cómo se van a aterrizar en un Pilar 2R y viene este plan de transición prudencial, ¿no? Un gran reto también, ¿no? Para usar el juicio. Gracias. Sí, has utilizado el término sostenibilidad, que desafortunadamente pues se ha convertido en una palabra polisémica, ¿no? Lo utilizamos, hemos hablado de sostenibilidad en el modelo de negocio, pero no estamos refiriendo necesariamente al impacto de los riesgos medioambientales o climáticos, etcétera, ¿no? Tú has hablado realmente de cómo debe ser la evolución del marco regulatorio supervisor en relación con este tipo de riesgos, el papel que tienen los transition plans, etcétera, ¿no? Bueno, yo aquí he señalado que claramente los riesgos climáticos, riesgos asociados al cambio climático, riesgos físicos, riesgos transicionales, es algo relevante desde el punto de vista de la estabilidad financiera y es relevante desde el punto de vista de la solvencia de las entidades y, por lo tanto, el marco regulatorio supervisor tiene que hacer frente a ello para promover efectivamente que haya una adecuada gestión de esos riesgos también por parte de las entidades. En ese momento hay un debate abierto y transparente por parte del Comité de Basilea en qué medida modificar el marco regulatorio, si debe ser Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3, qué combinación de medidas se deben realmente acometer. La opinión nuestra, ahora como hablo como FSI, que lo hemos manifestado en distintas publicaciones, es que posiblemente el Pilar 1 no es, digamos, el instrumento más adecuado para impulsar que las entidades pues gestionen adecuadamente ese riesgos climáticos. Nos parece que hay mucho potencial en el Pilar 2 y dentro del Pilar 2 posiblemente medidas cualitativas pueden ser en principio más eficaces que las medidas cuantitativas, con independencia de que eventualmente pueda ser necesario para entidades concretas aumentar sus requisitos de capital. Nos parece que esto de Transition Plans, yo entiendo el coste enorme que tiene para las entidades los Transition Plans, pero al mismo tiempo veo que esto es fundamental, realmente, si uno quiere realmente fundamentar la actuación supervisora en esta materia. Lo fácil sería empezar a modificar risk weights, ¿no? Eso es, lo más complicado es decir, bueno, esta entidad está haciendo lo que debe hacer para hacer frente a estos riesgos derivados del cambio climático. Y para ello no hay mejor instrumento que un Transition Plan. ¿Cómo la entidad está planeando pues, modificar su exposición a este riesgo climático? Y es el instrumento que el supervisor puede utilizar para vigilar el progreso de la entidad al respecto y actuar, digamos, en caso de que haya desviaciones apreciables entre lo que hace y lo que dice su plan. Y actuar, pues esto, utilizando todo tipo de instrumentos que la entidad tiene, que el supervisor tiene. Y eso es un poco como lo veo. Es decir,
seguramente si uno piensa realmente que no debe haber realmente regulación, pues tendrá que realmente aceptar que tiene que haber supervisión. Y si hay supervisión, pues evidentemente creo que no hay una alternativa razonable a la elaboración de planes transicionales que sean suficientemente robustos y que permitan al supervisor realmente pues evaluar realmente en qué medida la entidad está haciendo lo que debe en esta materia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Vamos, estoy de acuerdo con que las entidades tienden un poco a pensar que lo hacen todo bien y en realidad podríamos decir que una empresa no lo hace nada bien si está haciendo lo mismo que si no cambia nada en relación a lo que lo hace el año pasado, ¿no? Entonces, cada vez estamos en un mundo donde el tema de la inteligencia artificial generativa pues está más imbuida en los negocios y en la sostenibilidad de los negocios de las entidades. Las entidades de crédito son entidades con una gran cantidad de datos, pueden utilizar los datos para sacar comportamientos o patrones de comportamientos y en base a eso predecir por ejemplo, si una operación es default o no default y por tanto tomar la decisión de generar una provisión. Pero cada vez eso va siendo un poco un black box para el supervisor, porque ya no entran 2 o 3 dimensiones o factores en la determinación de esa predicción, sino N dimensiones que no somos capaces de ver ni vamos a ser capaces de entender, sino que hay múltiples factores que directa e indirectamente están relacionados y que dan lugar a una predicción y a la toma de una decisión. Entonces, en un mundo donde la transparencia cada vez es más importante o esa explicabilidad de la decisión a tomar, desde el punto de vista supervisor, ¿en qué medida vamos a ir aceptando que el mundo cambia y que hay que adaptarse a ese riesgo que señalabas al principio, ¿no? Pero cada vez ese riesgo tiende a ser algo mayor, porque dependemos de un tercero, hay un riesgo de agencia, hay un riesgo de lo que llaman el learning risks de los modelos, hay una serie de riesgos que caen fuera de la dimensión humana, por entendernos aparte. Alberto, yo creo que has enunciado un tema de trascendencia que nos ocupa a todos en este mundo, ¿no? En este mundo de intentar ver un poco cuáles deben ser las implicaciones que tiene el cambio tecnológico sobre la estabilidad financiera, por tanto, sobre la función de los reguladores supervisores y las actuaciones que deben realizar ante los riesgos que estos desarrollos generan, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos del cambio tecnológico, ya he mencionado, digamos, en la intervención que hay elementos que tienen que ver con riesgo operacional y sobre todo tú has señalado algo de uno de ellos también, que tiene que ver básicamente con dependencia de soluciones tecnológicas, sobre todo la dependencia de soluciones tecnológicas que proveen, digamos, empresas externas, ¿no? Teniendo en cuenta además que gran parte de estas soluciones, digamos, las proporcionan muy poquitas entidades que proporcionan los mismos servicios a todas las entidades en el mundo entero. Estamos hablando de la nube, de computación en la nube, y ahora vamos a ver, como tú decías, soluciones en el ámbito de la inteligencia artificial. Y esto genera un riesgo operacional evidente, y está claro que el supervisor, regulador, tiene que estar en condiciones de hacer frente a esto. Y has comentado otro tema que también nos preocupa bastante, es decir, que es más bien la aplicación directa del uso por parte de las entidades de soluciones de inteligencia artificial. Mi impresión en esos momentos, y estamos investigando el asunto con toda la intensidad que podemos, es que las entidades en general están siendo relativamente prudentes a la hora de aplicar en la práctica soluciones de inteligencia artificial, digamos, a sus procedimientos o a los elementos nucleares de su negocio, como por ejemplo puede ser la valoración de riesgo de crédito. Estamos viendo realmente que las entidades lo que están haciendo es sobre todo utilizar soluciones de inteligencia artificial para mejorar su eficiencia, con los call centers, por ejemplo, que pueden ser automatizados utilizando efectivamente inteligencia artificial. No vemos todavía realmente que tengamos esto de la nueva generación de algoritmos de AI, etcétera, que estén utilizados de manera intensa en los risk scoring, por ejemplo. ¿Por qué es esto? Pues no estoy seguro. Una posibilidad efectivamente es esto, pura prudencia, es decir, no están seguros de los resultados.
y, por lo tanto, mientras no haya más evidencia sobre que realmente pueden adoptar una adecuada gestión de riesgo descansando más en ese tipo de modelos, pues no lo van a hacer. Otra posibilidad, que la que tú apuntabas, y yo creo que puede ser relevante, es el tema del requisito actual que existe de que los modelos utilizados tengan que ser explicables. Es decir, que lo que, digamos, cuando una empresa, un banco decide dar o no dar un crédito o exigir uno u otro tipo de interés basado en una evaluación del riesgo que descansa sobre ese tipo de modelos, realmente tiene que ser capaz de explicar realmente el resultado de su decisión. Es un requisito actual, no es una cosa nueva. Entonces, es posible que esto de momento y efectivamente la clara probabilidad, la clara posibilidad de que la utilización masiva de ese tipo de herramientas puede llevar un black box a dificultades de interpretación, dificultades de explicación, por lo tanto, pues que esto, digamos, esté deteniendo, digamos, o esté frenando de alguna manera lo que las entidades están dispuestas a hacer al respecto, ¿no? El riesgo aquí está, o el riesgo, digamos, o un debate que puede muy pronto surgir es si en aras de la eficiencia, digamos, el supervisor debería relajar o no este requisito de explicabilidad con objeto de facilitar la innovación, tecnología por parte de las entidades. Y ese debate creo que puede surgir, y no a mucho tardar. Y no es un debate sencillo, porque estamos hablando realmente que mantener criterios, digamos, prudenciales estrictos puede seguramente frenar un poco la innovación de una manera que en media o en general puede ser realmente satisfactoria. Pero es verdad, evidentemente, pues que esa relajación conlleva ciertamente unos ciertos riesgos adicionales. Y es un debate importante e interesante que está ahora mismo emergiendo, todavía realmente no está, digamos, no es un punto álgido del debate regulatorio, pero mi previsión es que pronto lo va a ser. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Isabel, yo creo que habías levantado la mano, ¿o no? Me la has notado entonces, porque me tienes que hacer una pregunta. Espera, que te dan el micrófono. Muchas gracias, Fernando, por haber venido, por esta charla. Dado que, como ha dicho Margarita, trabajamos, la subgobernadora, en la mejor organización posible, yo tengo un añadido. Y es que lo he dicho yo, perdona. También, pues coincido plenamente contigo. Para algo fuiste subgobernador, según que va con el cargo. Además, yo trabajo dentro de la organización en el mejor departamento posible, que son menos significativas Pequeñas. y otras fuera del ámbito del museo. Y mi pregunta era en relación a el necesario equilibrio entre descansar la supervisión en información de gestión y el necesario contraste de esa información, es decir, hasta qué punto cuando la entidad es muy grande dejamos de ser tan intrusivos como si lo somos con las menos significativas. ¿Cuánto perdemos? ¿Cuánto perdemos? Sé que es muy difícil ese equilibrio, pero dado que también están las nuevas incorporaciones, como decía la subgobernadora, retarles a aprender mucho, también retarles a ser desconfiados, intrusivos, ambiciosos en el conocimiento. Muchas gracias. Yo estoy tentado de responder diciendo estoy de acuerdo. Punto. Yo creo que eso se llama, digamos, el escepticismo supervisor, ¿no? Esto evidentemente es crucial, ¿no? De hecho, de alguna manera, esto está detrás de una recomendación que hacemos en el propio informe, no lo hemos comentado, de rebajar un poquito, digamos, la utilización de métodos de evaluación de riesgo de las propias entidades para el establecimiento de requisitos supervisores, en concreto el ICAP. El ICAP ahora se utiliza dentro de una parte de ese procedimiento complejo de cálculo del P2R, ¿no? Es el componente digamos, un poquito ad hoc y artificial, riesgo a riesgo, que se introduce en P2R, pues se basa fundamentalmente o casi exclusivamente, digamos, en los modelos internos de las entidades. Yo creo que es muy importante que las entidades tengan modelos internos para evaluación, para autoevaluar su propia situación de solvencia, esto es evidente. Pero creo yo que esos modelos no han alcanzado un grado de madurez suficiente y de precisión suficiente
como para basar en ellos la actuación supervisora o los requisitos que eventualmente de capital se pueda establecer a las distintas entidades, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que ver un poco lo que tú decías. Yo creo que hasta que, digamos, no estemos confiados en que esas herramientas son realmente suficientemente precisas, pues es mejor, y yo desde luego lo que favorecemos en el informe es que el supervisor desarrolle sus propias metodologías, las metodologías que están detrás del cálculo, digamos, en este caso del P2R, y que solo un carácter auxiliar utilice la propia autoevaluación de la entidad. Creo yo que es el equilibrio más razonable, ¿eh? Bueno, quizás la última pregunta, si hay alguien más. Bueno, pues parece que no. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Fernando Restoy, por haber compartido con nosotros, bueno, pues toda su larga experiencia y el proceso de la elaboración del informe y los principales mensajes. Y muchísimas gracias a todos vosotros por haber atendido hoy a esta reunión. Nada más, muchísima suerte a todos, sobre todo a los jóvenes, pero también a los mayores. Muchísimas gracias.